Buen día para todos, mi nombre es Lizeth Roa y hoy vamos a estar hablando sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Los adjetivos son palabras invariables, en el caso del inglés, cuando se dicen variables es que no tienen variación de acuerdo a género y número, que nos permiten dar unas características particulares sobre un sustantivo. Un sustantivo pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser animales, pueden ser lugares, es decir, cualquier cosa que yo pueda ponerle un nombre. Los adjetivos comparativos y superlativos, o adjetivos en grado superlativo o en grado comparativo, nos permiten establecer las características que permiten diferenciarlos de otros objetos. Los adjetivos comparativos permiten hacer este proceso en un uno contra uno, mientras que los adjetivos superlativos se caracterizan también por ser adjetivos de superioridad o de excelencia, es decir, que un sustantivo se puede resaltar por encima de los otros, pero eso lo veremos más adelante. Existen varias clases de adjetivos, como los demostrativos, los calificativos, entre otros. Sin embargo, nosotros nos centraremos en los adjetivos calificativos. Ahora, debemos tener en cuenta, existen dos clases de adjetivos, los adjetivos cortos y los adjetivos largos, que pueden tener entre 1 y 4 sílabas. Los adjetivos cortos son los que tienen 1 y 2 sílabas, como por ejemplo big, wet, fat, slow, happy, funny, simple. Se determina que tienen 1 o 2 sílabas de acuerdo a los golpes de voz. En español separamos de acuerdo a la cantidad de vocales que hayan y los sonidos que nos permitan hacer. En inglés algunas vocales muchas veces son mudas o se suprime el sonido dentro de la palabra, como por ejemplo en las palabras que tienen 3 y 4 sílabas. En el caso de las que tienen 3, expensive, comfortable, beautiful. Algunos sonidos, por ejemplo en comfortable, confortable, como el de la O, se suprimen para crear una palabra de 3 sílabas, mientras que en las de 4 sí tienden a sonar todas sus letras. Complicated, intelligent, conservative. Esto nos ayudará a la hora de crear los adjetivos comparativos y superlativos. Existen algunas reglas para crear los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. Los estaremos hablando paralelamente. Primera regla. Todo adjetivo corto debe agregarse el sufijo er, que significa más, para que se transforme en más grande. Y en el caso de los superlativos se utiliza est para decir el más pequeño, en este caso con small. Ahora, para los adjetivos largos se hace necesario no poner el sufijo er al final del adjetivo porque ya es bastante largo y podemos tener problemas de pronunciación y por eso se agrega en este caso, en el caso de los comparativos, la palabra more. En este caso, more expensive. Y en el caso de los superlativos ponemos the most, el más, the most intelligent. Segunda regla. Si un adjetivo termina en letra E, en vocal E, solamente se hace necesario agregar lo que hace falta para completar el sufijo. En este caso, nicer, y en este otro caso, nicest, que nice significa bueno o agradable. Ahora, tercera regla. En el caso de los adjetivos que tienen 1 o 2 golpes de voz, pero principalmente los que tienen un solo golpe de voz y que terminan en consonante, vocal, consonante, se debe duplicar la última consonante y agregar el sufijo que le hace falta. En el caso de los comparativos y en el caso del adjetivo que tenemos acá, que es fat, gordo, duplicamos la última consonante, que en este caso sería la T, y escribiríamos er para decir más gordo. En el caso de los superlativos, la aplicación es exactamente la misma. En el caso de sad, triste, para que diga el más triste, duplicamos la última consonante, que en este caso es la D, y ponemos EST para convertirlo en superlativo. Ahora, hay que tener en cuenta que la W es una semivocal y es una semiconsonante a la vez, ya que tiene doble sonido. En el caso de la W no se puede duplicar y simplemente se debe agregar ER para el comparativo y EST para el caso del superlativo.
Cuarta y última regla. Si tenemos un adjetivo que termina en Y, vamos a hacer un reemplazo. El reemplazo de la Y por una I latina y agregaremos lo que hace falta. En el caso del comparativo para que diga más feliz y en el caso del superlativo, busy, ocupado, para busiest, de busiest, el más ocupado. En primer lugar, hablaremos de los adjetivos comparativos. Los adjetivos comparativos se utilizan básicamente para comparar un objeto con otro objeto o una persona con otra persona o un animal con otro animal. También puedo comparar un grupo con otro grupo. Casi siempre estos adjetivos comparativos se caracterizan por ser un uno contra uno. Para mostrar un ejemplo de los adjetivos comparativos, utilizaremos a nuestros dos amigos cerditos. Los dos son objetos, los dos a su vez pueden ser animales y comparten algunas características, como por ejemplo, ambos son de porcelana, ambos son duros, pero a la vez son frágiles, etc. En el caso del cerdito número 1 podemos decir que este es pequeño, es gordito, podemos decir que es brillante, gracias a la escarcha. En el caso del cerdito número 2 podemos decir características opuestas. Podemos decir que este es grande, que este es gordo, podemos decir que es pesado. En este orden de ideas podemos tomar cualquiera de los adjetivos que ya hemos mencionado y podemos empezar a formar oraciones comparativas. En este caso puedo decir el cerdito número 2 es más grande que el cerdito número 1. The pig number 2 is bigger than pig number 1. O lo puedo decir al contrario. El cerdito número 1 es más pequeño que el cerdito número 2. The pig number 1 is smaller than pig number 2. Para hacer una oración comparativa, debo tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, un sujeto, que puede estar en singular o en plural, lo que me ayudará a decir si el auxiliar del verbo to be que debo utilizar es is o are. Luego debo escribir el adjetivo comparativo con las respectivas modificaciones, dependiendo de si este es un adjetivo corto o si es un adjetivo largo. Luego debo agregar la palabra than, que significa que, y por último debo agregar mi segundo sujeto. Para los adjetivos superlativos se hace una comparación entre uno contra un grupo, es decir, de un grupo de personas, de objetos, de animales, yo resalto a uno en particular. Por ejemplo, de los cerditos que vemos en imagen, yo puedo resaltar al cerdito más grande por su tamaño. Puedo resaltar, por ejemplo, al cerdito blanco porque es más dormilón que los otros dos. O al cerdito pequeño porque es más lento que los otros cerditos. Entonces yo puedo decir the pig number 1 is the biggest. The pig number 2 is the sleepiest. Y en el último puedo decir the pig number 3 is the slowest. En las oraciones superlativas debo seguir el siguiente orden. Primero, tener un sujeto que va a ser el objeto resaltado o puesto en grado de excelencia frente a un grupo. Puede ser singular o plural. Esto me permitirá saber si mi auxiliar es is o es are. Luego del auxiliar debo ubicar el artículo de, que significa el, la, los, las. Posteriormente, el adjetivo superlativo con las respectivas modificaciones y por último, el segundo sustantivo
que generalmente es un grupo para diferenciarlo del sujeto.